Santiago, de 8 años, golpeaba un bloque de madera contra la pared del salón, el sonido seco y rítmico resonando por la casa silenciosa. De repente, el ritmo se aceleró, transformándose en golpes frenéticos antes de que soltara un grito agudo. Su padre, Javier, bajó las escaleras corriendo. «Santi, campeón, respira», dijo, extendiéndole una tablet con imágenes de galaxias. Santiago empujó la tablet, el dispositivo derrapando por el suelo de mármol. La crisis se intensificó en medio del caos. Un olor cálido a guisado de carne invadió el ambiente, proveniente del área de servicio. Los golpes se detuvieron. El niño simplemente se quedó quieto, con la cabeza en alto, olfateando el aire. Javier observó, paralizado por el cambio repentino. La calma duró solo un instante. La puerta principal se abrió y Jimena entró, su voz cortando el silencio. «Javier, ¿qué es ese olor? ¿Y por qué está Santiago fuera de su cuarto?» No esperó respuesta y marchó hacia el área de servicio. «La doctora Morales viene en 2 días para la evaluación. Su dieta es estricta sin variables. Esto no puede pasar», señaló la pequeña cocina de Isabela, la empleada, que estaba de pie junto a su estufa eléctrica. El plazo de 2 días flotó en el aire, pesado como una sentencia. El reloj para salvar el lugar de Santiago en la clínica había comenzado a correr. Mientras Jimena hablaba, Santiago hizo algo que nunca antes había hecho. Salió de su cuarto, bajó las escaleras lentamente y cruzó el salón. Pasó de largo junto a sus padres, con los ojos fijos en la puerta del área de servicio. Se detuvo en la entrada, a pocos metros de Isabela, e inspiró profundamente, su cuerpo tenso finalmente relajándose. El silencio que siguió fue absoluto. Jimena miró la escena, la incredulidad en su rostro, transformándose rápidamente en una fría máscara de desaprobación. No vio una mejora, vio una ruptura del protocolo, una nueva variable que debía ser eliminada de inmediato. Se volvió hacia Javier, con la voz baja y afilada: «En esto se acaba ahora. A partir de mañana, tiene prohibido cocinar cualquier cosa en esta casa». Javier abrió la boca para protestar, pero no le salió ninguna palabra. Miró a su hijo, tranquilo por primera vez en semanas, y luego a Jimena, cuya expresión no dejaba lugar a negociación. Isabela, en un rincón, solo bajó la cabeza y lentamente puso la tapa a su recipiente de comida. El aroma que había calmado la casa comenzó a disiparse, y la tensión regresó, más densa y opresiva. Antes, la única pista para la mejoría de su hijo, acababa de ser sellada. La promesa de la historia era clara para el espectador. Con el plazo de 2 días acercándose y la única fuente de calma de Santiago ahora prohibida, Javier estaba acorralado. Tendría que elegir entre seguir el estricto protocolo impuesto por Jimena y los médicos, que nunca había funcionado, o arriesgarlo todo y confiar en la solución más improbable, en la humilde comida de su empleada. La pregunta no era solo cómo podría curar a su hijo, sino si tendría el valor de desafiar la lógica y las reglas para hacerla. La batalla por la paz de Santiago estaba a punto de comenzar, y su arena sería la cocina. Cayó la noche, y la casa volvió a su estado normal de tenso silencio. Pero algo había cambiado. Javier, incapaz de dormir, bajó las escaleras y se detuvo frente a la puerta del área de servicio. No llamó, solo se quedó allí, mirando la puerta cerrada que ahora representaba tanto una prohibición como una posibilidad. Del otro lado, Isabela también estaba despierta, sentada en la oscuridad de su pequeña habitación, con el olor de su guisado todavía en su ropa. Ambos estaban separados por una puerta, pero unidos por la misma preocupación silenciosa por el niño. El enfrentamiento entre la ciencia fría y el cuidado intuitivo había sido establecido, y el tiempo se estaba agotando. La mañana siguiente comenzó con un silencio helado. La orden de Jimena fue implementada con precisión militar. Ella misma quitó la pequeña estufa eléctrica de Isabela del área de servicio y la guardó en un armario. «A partir de ahora, solo se permiten alimentos aprobados por la nutricionista en esta casa», declaró, sin mirar a Isabela. Cuando Isabela llegó, recibió la orden directamente de Javier, que apenas podía mirarla a la cara. «Isabela, por favor, no cocines, son órdenes de Jimena». Él parecía un mensajero en su propia casa. Isabela solo asintió, su rostro impasible. La cocina principal, ya fría, ahora parecía un mausoleo de acero y mármol, desprovista de la única alma que la calentaba. La nueva regla estaba en vigor, y la casa sentía su peso. El efecto en Santiago fue inmediato y devastador. Se negó a tomar el desayuno, un batido verde que Jimena insistía,
Era rico en nutrientes esenciales. El niño empujó el vaso, derramando el líquido sobre la mesa impecable. Jimena intentó darle un nuevo juguete sensorial, una pelota texturizada, recomendada por la terapeuta, pero Santiago la ignoró. En su lugar, se retiró a su cuarto, y pronto el sonido débil y rítmico de un bloque de madera golpeando contra el suelo comenzó de nuevo. Jimena suspiró, volviéndose hacia Javier. Solo necesita ajustarse. Es un proceso de desintoxicación sensorial. Tenemos que ser firmes. Javier no respondió, solo miró la puerta cerrada de su hijo, la duda grabada en su rostro. Isabela realizaba sus tareas con una eficiencia robótica. Limpiaba los suelos, quitaba el polvo de los muebles y evitaba a toda costa el área de la cocina. A la hora del almuerzo, se sentó en el pequeño banco del área de servicio y desenvolvió un sándwich frío que había traído. Mientras comía, sus ojos se volvían constantemente hacia el pasillo que llevaba al cuarto de Santiago. El silencio que venía de allí era más alarmante que los gritos. Era el silencio de la resignación, del retroceso a un mundo donde nadie podía entrar. Cada minuto sin el olor de su comida parecía estirar la distancia entre Santiago y el resto de ellos. Sentía el peso de la prohibición como un fracaso personal, una omisión forzada. Amigio tarde Jimena estaba al teléfono en el despacho de Javier, hablando lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Sí, doctora Morales, está todo bajo control para mañana, decía ella, con una confianza fabricada. Hemos eliminado todas las variables no controladas, el ambiente está completamente esterilizado, siguiendo sus recomendaciones. Hizo una pausa y añadió, estamos ansiosos por ponerlo finalmente en el camino. Correct. Al colgar, se volvió hacia Javier con una sonrisa victoriosa. Esta es nuestra gran oportunidad. Javier, mañana verán que somos padres serios y comprometidos. Nada puede salir mal. La presión sobre Javier era palpable. El plazo de 24 horas ahora, un ultimátum. La crisis de la tarde fue silenciosa, pero más perturbadora. Santiago salió de su cuarto y fue hasta la estantería del salón. Metódicamente comenzó a sacar los libros, uno por uno, y a dejarlos caer al suelo. El sonido sordo de cada libro golpeando el mármol era como el latido de un corazón lento y fúnebre. Javier intentó acercarse. Santi, hijo, ¿qué estás haciendo? Pero el niño no lo oía. Sus movimientos eran automáticos y vacíos. Jimena intentó tomarlo del brazo para guiarlo de vuelta al cuarto. Por primera vez, Santiago se resistió físicamente. Su pequeño cuerpo se puso rígido en un acto de desafío mudo. No gritó, solo continuó su protesta silenciosa y destructiva, tirando cada libro. Isabela, que limpiaba un espejo en el pasillo, vio cómo se desarrollaba la escena. Sus manos dejaron de moverse. Por un segundo, sus ojos se encontraron con los de Javier por encima del hombro de Jimena. Él no oyó nada, pero su mirada era un grito de auxilio, desesperación, confusión y una súplica silenciosa, todo en una fracción de segundo. Isabela desvió la mirada rápidamente, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sentía el olor fantasma de su propio guisado, el recuerdo del único remedio que funcionaba. La orden de Jimena resonaba en su mente, pero la imagen del niño, tan perdido, comenzó a carcomer su obediencia. Estaba atrapada entre la necesidad de sobrevivir y el impulso de cuidar. Más tarde, Jimena acorraló a Javier en su despacho. ¿Lo viste? Es exactamente de lo que habla la doctora Morales en la falta de estructura. Lo pone así, dijo ella, gesticulando hacia el salón. Está probando los límites porque nuestras reglas no eran lo suficientemente firmes. Esas soluciones sentimentales, miró significativamente hacia el área de servicio, solo crean confusión y dependencia. Mañana, la doctora nos dará un plan claro. Un método científico. En Javier no discutió, solo miraba un plano arquitectónico en su escritorio. Las líneas limpias y perfectas en marcado contraste con el caos de su vida familiar. Se sentía como un espectador en su propia tragedia. Esa noche, en la quietud de su pequeña habitación, Isabela tomó una decisión. No podía seguir viendo aquello ni un día más. La Emigandel, rostro vacío de Santiago, mientras tiraba los libros, la atormentaba. Era un eco de una pérdida antigua, un dolor que intentaba suprimir todos los días. Con manos cuidadosas, sacó de su bolso un pequeño recipiente de plástico. Dentro, las sobras del guisado del día anterior. No lo calentaría, no se atrevería, pero mañana, cuando llegara la doctora, lo tendría cerca. Sería un riesgo silencioso,
un acto de desobediencia invisible. Su trabajo estaba en juego, pero la paz de ese niño valía más. El timbre sonó puntualmente a las 10 de la mañana. Jimena se alisó el vestido, respiró hondo y abrió la puerta. La doctora Morales era una mujer de aspecto severo, con gafas de montura fina y una mirada que parecía analizar cada detalle. «Doctora, bienvenida. Por favor, entre», dijo Jimena, con una formalidad ensayada. Javier estaba a su lado, tenso. La casa estaba impecable, silenciosa. «El ambiente está perfectamente controlado, como usted pidió a Cadio Simona». La doctora asintió brevemente, su mirada barriendo el salón minimalista. El momento de la verdad había llegado. El futuro de Santiago dependía de la próxima hora. Isabela, limpiando un pasillo lejano, sintió un escalofrío. Apretó el pequeño recipiente escondido en su delantal. La doctora Morales pidió ver a Santiago. Lo encontraron en su cuarto, sentado en el suelo, meciéndose suavemente hacia adelante y hacia atrás. No emitía ningún sonido. La doctora se arrodilló a una distancia respetuosa y colocó una serie de bloques de colores. En el suelo, Santiago, ¿puedes poner el bloque rojo en la caja?, preguntó con una voz neutra y profesional. El niño no reaccionó. Sus ojos permanecieron fijos en un punto de la pared. Jimena contuvo el aliento. Javier sintió que se le formaba un nudo en la garganta. La experta lo intentó de nuevo, acercando un bloque azul a la mano de Santiago. Ninguna respuesta. El método científico, el enfoque estructurado, estaba fallando antes incluso de empezar. La esperanza de Jimena comenzó a convertirse en pánico. Con un movimiento tranquilo, la doctora Morales extendió la mano y tocó ligeramente el hombro de Santiago. El contacto fue como una chispa en un barril de pólvora. Santiago soltó un grito agudo y ensordecedor que resonó por toda la casa. Se arrastró lejos de la doctora, derribando los bloques en un estruendo de plástico. En pánico total corrió fuera del cuarto, como un borrón de terror. «Santi, no, cálmate», gritó Jimena, intentando interceptarlo. Javier se quedó helado, presenciando una escena que conocía demasiado bien, pero que ahora se desarrollaba frente a la especialista que se suponía debía evitarla. La crisis que habían intentado prevenir a toda costa había estallado de la peor manera posible. Isabela vio a Santiago corriendo hacia ella por el pasillo. El pánico en los ojos del niño la golpeó como un impacto físico. En ese instante ya no había reglas, ni miedo a perder su trabajo. Solo había un niño sufriendo. Se movió, no para detenerlo, sino para interponerse en su camino. Se arrodilló, bloqueando su paso con su cuerpo. Santiago se detuvo a centímetros de ella, temblando, los gritos todavía saliendo de su garganta. Sin dudarlo, delante de Javier, Jimena y la doctora Morales, Isabela sacó el pequeño recipiente de plástico de su bolsillo. Con un movimiento lento y deliberado abrió la tapa. El acto era irreversible, una confesión y un desafío abiertos. El aroma del guisado, incluso frío, llenó el aire al instante. El efecto en Santiago fue como apagar un interruptor. Sus gritos se detuvieron abruptamente, reemplazados por jadeos irregulares. Sus ojos desorbitados se posaron en el recipiente en las manos de Isabela. Dio un paso vacilante, luego otro. Se detuvo justo frente a ella e inspiró profundamente 1, 2, 3 veces. Sus hombros, antes encogidos junto a las orejas, se relajaron. El pequeño cuerpo que estaba rígido de pánico se ablandó. El silencio que siguió fue pesado y absoluto, roto solo por la respiración profunda y calmada del niño. Los 3 adultos en el pasillo observaron, completamente atónitos, el milagro prohibido. Jimena fue la primera en recuperarse del shock. Su rostro estaba rojo de furia. Marchó hacia Isabela, que todavía estaba arrodillada en el suelo. «Te lo prohibí. ¿Qué crees que estás haciendo? Estás despedida», siseó, su voz baja y llena de veneno. Extendió la mano para arrancar el recipiente de las manos de Isabela, pero Javier la detuvo, poniendo una mano en su brazo. «Jimena, dijo él, con la voz ronca. Sus ojos no estaban en Jimena ni en Isabela, estaban fijos en su hijo, que permanecía inmóvil junto a Isabela, seguro en una burbuja de calma que nada más podía crear. El conflicto ya no era un secreto. La guerra por la paz de Santiago había sido declarada abiertamente. La doctora Morales levantó una mano, deteniendo en seco la furia de Jimena. «Un momento, por favor», dijo su voz, calmada pero autoritaria, cortando la tensión. No miró a Jimena, sino a Santiago. «El niño
Seguía de pie junto a Isabela, su respiración haciéndose más lenta y profunda con cada segundo. La doctora observó la escena con una intensidad clínica, su rostro inescrutable. Ignoró por completo a Jimena, que se quedó con la palabra despedida a medio pronunciar, su poder evaporándose en el aire. Javier, atrapado entre las dos mujeres, solo podía mirar a su hijo, quien permanecía en un oasis de calma en medio del huracán. La dinámica de poder en la habitación había cambiado irreversiblemente. La ciencia acababa de ser desafiada por un simple guisado. Jimena intentó recuperar el control, forzando una risa nerviosa. Doctora, esto es un disparate, una coincidencia. Ella rompió las reglas. Debemos apegarnos al plan que discutimos. Pero la doctora Morales seguía sin prestarle atención. Se agachó lentamente, poniéndose al nivel de los ojos de Santiago, pero habló con Isabela. Disculpe, ¿qué es exactamente?, preguntó, señalando el recipiente. Su tono no era de acusación, sino de pura curiosidad profesional. ¿Cómo supo que esto funcionaría? Isabela, todavía arrodillada, tragó saliva, sintiendo todas las miradas sobre ella. La amenaza de Jimena pesaba sobre su cabeza, pero la calma del niño le dio una fuerza inesperada. El destino de su trabajo pendía de un hilo muy fino. Es solo mi comida, señora. Gozado de Reis, respondió Isabela, su voz apenas un susurro. Noté el otro día que el olor lo calmaba durante sus crisis. No sé por qué, solo sé que funciona. No, ninguna teoría psicológica ni justificación elaborada. Su respuesta fue un simple informe de observación, una verdad tan llana que resultaba irrefutable. La doctora Morales asintió lentamente, procesando la información. Vio la honestidad en el rostro de Isabela y la evidencia innegable frente a ella en el niño, que momentos antes estaba fuera de control. Ahora estaba completamente sereno. Jimena resopló con impaciencia, viendo cómo su autoridad era socavada por la empleada y su comida casera. Javier observó el intercambio, una revelación formándose en su mente. Vio a una profesional respetada, tomando en serio lo que él había presenciado, pero no se había atrevido a validar. Dio un paso adelante, encontrando su voz por primera vez. Jimena, por favor espera, dijo, su tono más firme de lo que había sido en días. Deja que la doctora haga su evaluación. Fue un pequeño acto de rebelión, pero fue suficiente. Desafió a Jimena públicamente, eligiendo, aunque fuera por un momento, la evidencia. Sobre la teoría, Simona lo miró, traicionada y furiosa, pero no se atrevió a contradecir a Javier frente a la especialista. La primera grieta en su frente unido había aparecido. La doctora Morales finalmente se puso de pie y se dirigió a Javier. No la despida, dijo, su voz dejando claro que no era una sugerencia, sino una instrucción profesional. Quiero que mañana, a la misma hora, ella caliente su comida. Yo estaré aquí para observar. Nuestro objetivo es el bienestar del niño, no la adherencia ciega a un método. A veces, la terapia más efectiva es la que no viene en un manual. La declaración fue un golpe directo para Jimena, cuya mandíbula se tensó. Isabela, por su parte, sintió una oleada de alivio tan intensa que casi se tambalea al levantarse. Había ganado un respiro, un aliado inesperado en la persona que menos esperaba. Esa noche, la atmósfera en la casa era eléctrica. Jimena acorraló a Javier en su despacho, su voz un siseo bajo y urgente. No puedo creer que la hayas defendido. Te está manipulando, Javier. Es el truco más viejo del libro. Se está haciendo indispensable para que no puedas despedirla. Es un juego de poder, y tú caíste de lleno. En sus palabras estaban diseñadas para atacar las inseguridades de Javier, su miedo a ser visto como débil o ingenuo. Pinza en elo. Javier, una simple empleada de repente tiene la cura milagrosa que los mejores especialistas no pudieron encontrar. ¿No te parece sospechoso? Ella estaba plantando semillas de duda, intentando envenenar la única esperanza que había aparecido. Javier se sintió desgarrado. La imagen de su hijo tranquilo era innegable, pero las acusaciones de Jimena resonaban con una lógica fría y cínica que le resultaba familiar. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si estaba siendo manipulado? El conflicto lo paralizó. Se retiró a su silencio, dejando un vacío de autoridad que Jimena se apresuró a llenar. Él no defendió a Isabela, no refutó a Jimena, simplemente se evadió, dejando que la tensión creciera sin control. Su indecisión era, en sí misma, una victoria para Jimena, ya que le permitía continuar su campaña sin oposición directa. Isabela,
Desde la distancia, sintió el cambio en la atmósfera y supo que la batalla no había terminado. Al día siguiente, la doctora Morales llegó puntualmente. Siguiendo sus instrucciones, a mediodía, Isabela fue a la cocina principal, bajo la mirada hostil de Jimena, y calentó su guisado. El aroma llenó la casa. Santiago, que había estado agitado y sin responder a ningún estímulo durante toda la mañana, apareció en la puerta de la cocina. No entró, simplemente se sentó en el suelo del pasillo, abrazando sus rodillas, y observó a Isabela en silencio. Su cuerpo estaba relajado, su rostro en calma. Estaba anclado por el aroma, por la presencia tranquila de la mujer que no le pedía nada. La escena era una repetición silenciosa y poderosa del milagre del día anterior. La doctora Morales observó todo desde la sala de estar, tomando notas en su libreta. Se acercó a Javier y le habló en voz baja. No es magia, Javier. Es un ancla sensorial. La consistencia del olor, la previsibilidad de la rutina, la presencia calmada de Isabela. Todo esto crea una isla de seguridad en su mundo caótico. Él no se siente amenazado por ella, confía en ella. Le entregó a Javier una tarjeta. Este es el número de un colega que se especializa en integración sensorial. Pero ninguna terapia funcionará si le quita su principal fuente de estabilidad. La validation profesional era clara, pero la mirada de Javier hacia Jimena mostraba que el conflicto estaba lejos de resolverse. Jimena, viendo que estaba perdiendo la batalla en el frente científico, cambió de táctica. Pasó la tarde encerrada en el despacho, el sonido de su teclado resonando furiosamente. Estaba investigando no sobre autismo, sino sobre Isabela. Buscaba cualquier cosa, cualquier debilidad, cualquier secreto que pudiera usar para desacreditarla. Si no podía atacar el método, atacaría a la persona. A su rostro, iluminado por la pantalla del portátil, se endureció con determinación. Estaba convirtiendo una disputa doméstica en una guerra personal, y estaba dispuesta a cruzar cualquier línea para ganarla. Su necesidad de control superaba con creces cualquier preocupación genuina por Santiago. Esa noche, se acercó a Javier con una nueva arma en el miedo. Javi, he estado buscando a Isabela en internet. No hay nada, sin perfiles, sin registros, sin referencias laborales verificables. Como si no existiera antes de llegar aquí. Hizo una pausa dramática. ¿No te preocupa? ¿Realmente sabemos quién es la mujer que está tan cerca de tu hijo? ¿Podría ser un riesgo de seguridad? No sabemos nada de su pasado. El ataque era brillante en su simplicidad. Apelaba directamente al instinto protector de Javier como padre y a su prudencia como hombre de negocios. La falta de información se convirtió, en manos de Jimena, en una amenaza implícita. En la táctica funcionó. El miedo se apoderó de Javier, eclipsando la gratitud que había comenzado a sentir. La seguridad de su hijo era primordial. A la mañana siguiente, abordó a Isabela con una frialdad que no había usado antes. Isabela, necesito tus documentos personales y referencias de trabajos anteriores. Es por protocolo de seguridad. La petición, aunque razonable en la superficie, se sintió como una bofetada. Después de todo lo que había pasado, después de que su cuidado había demostrado ser la única ayuda, ahora era tratada como una sospechosa. La confianza que había comenzado a florecer entre ellos se marchitó instantáneamente, reemplazada por la formalidad fría de la relación empleador-empleada. Isabela sintió el pinchazo agudo de la desconfianza. Era la misma sospecha que había enfrentado toda su vida. Bajó la mirada para ocultar el dolor en sus ojos y asintió rígidamente en sí. Los traeré mañana. No hubo más palabras. Se dio la vuelta y se concentró en su trabajo, sus movimientos más rígidos que de costumbre. El pequeño puente que se había construido entre ella y Javier se había derrumbado. Él había elegido la sospecha sobre la fe. Para él era un procedimiento estándar. Para ella era una confirmación de que, sin importar lo que hiciera, siempre sería vista como la empleada, un extraño dentro de los muros de la casa que ayudaba a mantener. Esa noche, en la soledad de su habitación, Isabela abrió una pequeña caja de madera. Dentro había una única foto, descolorida por el tiempo. En ella, mucho más joven, junto a un hombre sonriente y un niño pequeño en sus brazos. Su esposo y su hijo, perdidos en un accidente automovilístico años atrás. La razón por la que había dejado su ciudad natal, la fuente de su dolor silencioso. Miró el rostro de su hijo y las lágrimas que reprimía durante el día finalmente cayeron. Entendía la soledad de Santiago porque llevaba una soledad similar en su propia alma.
Su instinto maternal no era un truco, era el eco de un amor que ya no tenía a dónde ir. My own trust. Tanto, Jimena no se detuvo. Presentó su siguiente jugada a Javier, envuelta en un lenguaje de preocupación. Hablé con otro experto, un especialista en trastornos del apego de Zurich. Mintió, su voz llena de falsa urgencia. Dijo que esto es un caso clásico de apego inducido por el cuidador. Isabela, quizás sin querer, está haciendo que Santiago dependa de ella de una manera enfermiza. Es muy peligroso para su desarrollo a largo plazo. Estaba construyendo un caso falso, usando terminología experta para manipular a un Javier ya asustado y confundido. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre Isabela y el niño. El especialista fue muy claro, continuó Jimena, su tono ahora decisivo. Debemos romper este ciclo de dependencia de inmediato. La única manera de hacerlo es estableciendo un límite estricto. Miró a Javier directamente. Su expresión era una mezcla de seriedad y apoyo fingido. Isabela no debe tener ninguna interacción con Santiago. Puede hacer sus tareas de limpieza, pero debe evitarlo. No hablarle, no mirarlo, no estar en la misma habitación si es posible. Es por su propio bien. Javi, tenemos que ser fuertes por él. La propuesta era cruel, diseñada para aislar a Santiago de su única fuente de consuelo. Derrotado y abrumado, Javier cedió. La combinación de la jerga profesional, la presión de Jimena y su propio miedo lo dejaron sin defensas. Quería desesperadamente que hubiera un plan, una solución clara, y Jimena le estaba ofreciendo una. Al día siguiente, con el corazón encogido, le transmitió la orden a Isabela. Isabela, lo siento mucho, pero las cosas van a cambiar. A partir de ahora, necesito que mantengas tu distancia de Santiago solo. Haz tu trabajo de limpieza y nada más, por favor, no te acerques a él. La crueldad de la orden, pronunciada por el hombre al que había intentado ayudar, fue devastadora. Isabela solo pudo asentir, sintiendo cómo se cerraba la última puerta. Siguiente, la doctora Morales llegó para su visita de seguimiento y encontró la casa sumida en el caos. Santiago estaba teniendo una de sus peores crisis, encerrado en su habitación. Los sonidos de objetos golpeando la pared eran audibles desde el pasillo. Preguntó por Isabela. Javier, avergonzado, le dijo que estaba limpiando las ventanas del segundo piso, en el lado opuesto de la casa. La doctora lo entendió todo en un instante. El ancla de Santiago había sido removida por la fuerza, y ahora el niño estaba a la deriva en una tormenta sensorial. La expresión de la doctora se endureció, su calma profesional reemplazada por una indignación apenas contenida. Encontró a Javier en la sala de estar, mirando fijamente un punto en la pared. ¿Qué ha hecho?, preguntó ella, su voz cortante. Le ha quitado a su hijo la única herramienta de regulación que ha funcionado. ¿Basado en qué? ¿En el miedo? ¿En la opinión de alguien sin ninguna credencial en este campo? Javier no pudo responder. La vergüenza lo silenció. Sabía que había cometido un terrible error. Había escuchado a la persona equivocada, permitiendo que el miedo y la duda sabotearan el primer progreso real que su hijo había hecho en años. La culpa era un peso físico que lo encorvaba, haciéndolo parecer más pequeño en su propia y espaciosa sala de estar. Jimena, al oír la confrontación, entró en la habitación. Fue mi decisión, dijo con arrogancia. Yo soy su pareja y futura madrastra. Estoy velando por su ladra. Morales la interrumpió, girándose hacia Javier, pero asegurándose de que Jimena escuchara cada palabra. Señor Javier, la conexión emocional es una terapia que no se puede prescribir en un papel y no debe ser interrumpida. Lo que la señorita Jimena está haciendo no es ayudar, es interferir activamente en el bienestar de su hijo. La acusación fue directa y profesional, despojando a Jimena de toda su falsa autoridad. El aire crepitaba con la confrontación. Expuesta y humillada, Simona finalmente explotó, su máscara de sofisticación cayendo para revelar la fea verdad debajo. Esta también es mi casa, gritó, su voz estridente y llena de rabia, y no permitiré que el bienestar de mi futuro hijastro sea dictado por la comida de una simple sirvienta. El insulto clasista, la palabra sirvienta escupida con tanto desdén, quedó flotando en el aire silencioso de la habitación. En ese momento, Javier finalmente lo vio todo con una claridad dolorosa, el prejuicio, la necesidad de control. El desprecio no se trataba del bienestar de Santiago, nunca se trató de eso. Se trataba del ego de Jimena. La palabra sirvienta quedó suspendida en el aire,
cargada de veneno. El silencio que siguió fue más ruidoso que los gritos de Santiago que seguían llegando desde el piso de arriba. Javier miró a Jimena como si la viera por primera vez, y el rostro que vio no era el de una pareja preocupada, sino el de una extraña cruel. La doctora Morales permaneció inmóvil. Su expresión profesional se convirtió en una de abierto desdén hacia Jimena. Todo el castillo de naipes de Jimena, construido con mentiras y manipulación, se derrumbó con una sola palabra. La verdadera naturaleza del conflicto finalmente quedó al descubierto, cruda y fea, para que todos la vieran. El sonido de algo rompiéndose en el cuarto de Santiago puntuó el momento. Incapaz de seguir mirando a Jimena, Javier se dio la vuelta. Su mirada buscó instintivamente a Isabela, que estaba de pie al final del pasillo, con un trapo de limpieza en la mano, congelada en el lugar. Había escuchado todo. Sus ojos estaban fijos en el suelo, su cuerpo completamente quieto, como si tratara de hacerse invisible. Pero ya era demasiado tarde. El insulto la había encontrado y la había golpeado. Javier sintió una oleada de vergüenza tan intensa que casi lo hizo retroceder. Él había permitido esto, había dejado que esta crueldad floreciera bajo su propio techo, mientras él se escondía detrás de la duda y el miedo. Se preparó para una reacción de ira, de resentimiento, de lágrimas ruidosas, pero no hubo nada de eso. Isabela levantó lentamente la cabeza y sus ojos se encontraron con los de él. En su rostro no había ira, solo un dolor profundo y silencioso. Entonces, una única lágrima se deslizó por su mejilla. No hizo ningún intento de limpiarla, simplemente dejó que cayera, un testimonio silencioso de la herida que acababa de recibir. Ese gesto, tan pequeño y tan lleno de una dignidad herida, fue más poderoso que cualquier grito. Era la imagen de la resiliencia frente a una crueldad inmerecida. Javier sintió como si algo se rompiera dentro de él. Esa lágrima fue un espejo. En el rostro silenciosamente dolido de Isabela, Javier no vio a una empleada. Vio el reflejo de su propia pena, la misma soledad y desesperación que sentía desde la muerte de su esposa. Entendió en un instante que el cuidado de Isabela por Santiago no era una estrategia, era empatía. Era el desbordamiento de un corazón que también había conocido la pérdida y que reconocía el sufrimiento en otro ser. Ella no estaba tratando de ganar poder, estaba tratando de sanar tanto al niño como a sí misma, y él, en su ceguera y cobardía, la había castigado por ello, aliándose con la crueldad en lugar de con la compasión. Una calma fría se apoderó de Javier. Se giró de nuevo hacia Jimena, que lo miraba con una mezcla de desafío y nerviosismo. La rabia de Javier se había disipado, reemplazada por una claridad helada. «Sé, Jimena», dijo, su voz tranquila, pero resonando con una finalidad absoluta. No había espacio para la discusión. No era una negociación. Era una declaración de hechos. Luego, sin una segunda mirada, se dio la vuelta y caminó hacia el pasillo, dejando a Jimena sola con la doctora Morales en medio del salón. El puente entre él y Jimena acababa de ser quemado hasta los cimientos, sin posibilidad de reconstrucción. Se detuvo directamente frente a Isabela. Ella todavía estaba allí, inmóvil, la lágrima seca en su mejilla. Él la miró y por primera vez la vio de verdad a una mujer fuerte, digna, que había soportado su dolor en silencio y aún tenía espacio en su corazón para cuidar a un niño que no era suyo. Su propia vergüenza era un sabor amargo en su boca. Isabela dijo, su voz ronca por la emoción contenida. Luchó por encontrar las palabras. Yo, lo siento. La disculpa abarcaba a todo Anne por su desconfianza, por su debilidad, por el insulto que ella había soportado. Era una confesión de su propio fracaso. Luego, hizo lo que debería haber hecho días antes. Anne rindió su orgullo, abandonó el control, pidió ayuda. Por favor, continuó, su voz apenas un susurro, pero cargada de una súplica desesperada. ¿Podría usted ayudar a mi hijo? Por favor, ayúdelo. No era el jefe dándole una orden a una empleada. Era un padre roto pidiéndole a otra alma herida que lo ayudara a salvar a su hijo. En ese momento, la jerarquía de la casa se disolvió, reemplazada por una conexión humana. Basican estaba admitiendo que su dinero, sus expertos y sus reglas habían fallado. Solo quedaba el simple y poderoso acto del cuidado. Isabela lo miró y en sus ojos él vio sorpresa, seguida de una profunda corriente de comprensión. Ella no dijo nada, simplemente dio un pequeño
y firme asentimiento. Era todo lo que él necesitaba. En el fondo, Jimena observaba la escena. Su rostro, una máscara de incredulidad y furia impotente, había perdido. La doctora Morales, desde el otro lado de la habitación, le dio a Javier un casi imperceptible asentimiento de aprobación. La alianza correcta finalmente se había forjado. Isabela se secó la mejilla con el dorso de la mano y caminó con determinación hacia la cocina, su propósito renovado. Javier la siguió, dejando atrás su antigua vida. Este momento, donde la empatía vence al orgullo, es la razón por la que contamos historias. La capacidad de ver nuestro propio dolor en el rostro de otro es lo que nos conecta, lo que nos hace humano. Es un punto de inflexión que puede cambiarlo todo, derribando muros de prejuicio y miedo con un simple acto de compasión. Nos recuerda que, a menudo, la curación no proviene de planes complejos o soluciones costosas, sino de la simple voluntad de entender y cuidar. ¿Alguna vez has presenciado un momento así en tu vida, donde un gesto de empatía lo cambió todo? Nos encantaría leer tu historia en los comentarios. Isabela entró en la cocina principal, ahora su dominio por derecho propio, y abrió el refrigerador. Javier se quedó en la entrada, observando, sintiéndose como un extraño en su propia casa. Jimena, recuperada de su shock inicial, marchó hacia él, su rostro una tormenta de furia contenida. Javier, no puedes estar hablando en serio. ¿Vas a entregar el bienestar de tu hijo a esta mujer después de todo lo que te advertí? Siseó. Su voz baja y peligrosa se interpuso entre Javier y la cocina, tratando de reafirmar su control. Pero Javier ya no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en Isabela, quien se movía con una calma y una eficiencia que contrastaban fuertemente con la histeria de Jimena. Jimena se dio cuenta de que lo estaba perdiendo. Elevó la apuesta, transformando la situación en un ultimátum. Javier, tienes que tomar una decisión ahora mismo, dijo, su voz endureciéndose. O seguimos el camino que los profesionales indican, bajo mi supervisión, un enfoque estructurado para darle un futuro a Santiago. O dejas el destino de tu hijo en manos de una empleada y sus métodos. Casero Sansé cruzó de brazos, su postura desafiante. ¿Es nuestro futuro juntos o es ella? La línea había sido trazada en la arena. La elección era clara y no había vuelta atrás. Era una prueba final de la transformación de Javier. Javier apartó la mirada de Jimena y miró hacia la escalera, hacia la habitación de donde aún provenían los sonidos angustiados de su hijo. Luego miró a Isabela, que estaba cortando verduras en una tabla, el sonido rítmico del cuchillo creando un contrapunto tranquilizador al caos de arriba. El aroma de las cebollas frescas comenzó a llenar el aire. En esa simple acción, vio más esperanza de la que había encontrado en todas las consultas con expertos y en todas las promesas de Jimena. Vio acción en lugar de palabras vacías. Vio cuidado en lugar de control. La decisión, que antes parecía tan complicada, ahora era increíblemente simple. Se giró para enfrentar a Jimena y la calma en su rostro la desconcertó. No había duda ni angustia, solo una certeza tranquila que no había tenido en años. Elijo a mi hijo, dijo. Las palabras fueron tranquilas, pero tuvieron el impacto de un portazo. No dijo elijo a Isabela, dijo elijo a mi hijo, reformulando la elección de Jimena y dejando claro que su única lealtad era hacia el bienestar de Santiago, sin importar de dónde viniera la ayuda. Con esa frase, desmanteló el falso dilema de Jimena y expuso su egoísmo. La relación entre ellos se evaporó en ese preciso instante. La cara de Jimena pasó por una serie de emociones: incredulidad, furia y finalmente una herida profunda en su orgullo. Se quedó sin palabras por un momento, el peso de su derrota cayendo sobre ella. Luego, con una rigidez forzada, se dio la vuelta. Bien, dijo, su voz frágil. Espero que sepas lo que estás haciendo. Sin otra palabra, subió las escaleras, no hacia el cuarto de Santiago, sino hacia su propia habitación para empacar sus cosas. El sonido de sus pasos decididos en el mármol fue el sonido final de su presencia en esa casa. Javier no la observó irse. Su atención ya estaba en otro lugar. Él caminó hacia la cocina y se detuvo junto a la isla de mármol. Isabela no detuvo su trabajo, pero estaba consciente de su presencia. El silencio entre ellos no era incómodo. Estaba lleno de un entendimiento no hablado. Javier sintió una humildad que nunca antes había experimentado. Había pasado años tratando de comprar una solución, de controlar una situación incontrolable. Ahora entendía que la respuesta no estaba en el control,
sino en la confianza, en confiar en la bondad inherente de otra persona. Miró los ingredientes frescos en el mostrador, los colores vibrantes, y sintió como si la vida estuviera regresando a su hogar. Con una voz que apenas reconoció como la suya, tan llena de humildad, preguntó: «En Isabela, ¿podría cocinar para Santiago hoy, en nuestra cocina? Por favor, en el nuestra». No fue accidental. Era una invitación, una ofrenda de paz, un reconocimiento de que ella ya no era una extraña, sino una parte esencial de su pequeño y fracturado mundo. Estaba derribando el muro que él mismo había ayudado a construir entre su familia y ella. Le estaba entregando las llaves del corazón de su hogar en la cocina. El motivo visual de la cocina fría y sin usar estaba siendo transformado activamente por su decisión. Isabela finalmente dejó el cuchillo, levantó la vista y le dio una pequeña y genuina sonrisa, la primera que él había visto. «Por supuesto, señor Javier», respondió. Ella, en su voz, era cálida, desprovista de cualquier resentimiento. Su perdón era tan simple y directo como su cuidado. La normalidad de su respuesta fue un bálsamo para la culpa de Javier. Ella no le echó en cara su comportamiento anterior. Simplemente aceptó su petición y se dispuso a hacer lo que mejor sabía hacer, un cuidar. Javier sintió que podía respirar profundamente por primera vez en mucho tiempo. Había tomado la decisión correcta. Mientras el aroma del guisado comenzaba a llenar la casa, algo cambió arriba. Los sonidos de la crisis de Santiago disminuyeron gradualmente, reemplazados por un silencio expectante. Minutos después, el niño apareció en la parte superior de las escaleras. Se sentó en el escalón más alto, sus pequeñas piernas colgando, simplemente observando la escena en la cocina. No estaba tranquilo, pero tampoco estaba en pánico. Estaba en un estado de espera, observando a su padre y a Isabela juntos. Estaba viendo el comienzo de un nuevo orden, una nueva alianza, construida alrededor de sus necesidades. Su presencia silenciosa era un voto de confianza. Isabela continuó cocinando. Sus movimientos eran un ballet de eficiencia y amor. Javier no se apartó. Seikuado Ali, aprendiendo en silencio, observando cómo ella transformaba ingredientes simples en algo que podía sanar a su hijo. No era solo comida ira en ritual, era la manifestación física del cuidado y la atención que Santiago anhelaba desesperadamente. Javier comprendió que no había comprado una cura, había sido testigo de una, y fue posible solo porque finalmente tuvo el coraje de confiar en la conexión humana por encima del prestigio y el protocolo. La valentía de Javier para defender lo que era correcto, incluso frente a un ultimátum personal, demuestra que la integridad siempre encuentra su voz. Se necesita coraje para admitir que estamos equivocados y para confiar en la bondad inesperada de los demás. Esta historia es un recordatorio del poder que tenemos cuando elegimos la empatía. Sabra el ego. Si este mensaje resonó contigo, considera enviar este video a alguien que necesite recordar el poder de su propia voz y la importancia de defender lo que es justo, sin importar el costo. A veces, un simple acto de coraje puede cambiar el mundo de alguien. Desde la sala, la doctora Morales observó la escena con una expresión de profunda satisfacción profesional. Vio a Javier apoyado en el mostrador no como un jafei, sino como un participante. Vio a Santiago en las escaleras, presente y connect, y vio a Isabela en el centro de todo, la calma matriarca de esta nueva y frágil paz. Hizo una última nota en su libreta, cerró el cuaderno y se levantó para irse en silencio. No había nada más que pudiera hacer. La terapia más importante ya había comenzado y no requería su presencia. Dejó la casa sabiendo que había presenciado el comienzo de una verdadera curación. Más tarde, esa noche, después de que Jimena se fuera, la casa estaba más silenciosa que nunca, pero era un silencio diferente, era pacífico. Javier subió a ver a Santiago. El niño estaba en su cama, no dormido, sino mirando un libro de imágenes de animales. Cuando Javier entró, Santiago levantó la vista y lo miró directamente a los ojos, algo que rara vez hacía. No dijo nada, pero el contacto visual fue un puente. Javier se sentó en el borde de la cama y simplemente permaneció allí, compartiendo el espacio tranquilo con su hijo. No necesitaban palabras. Al salir de la habitación de Santiago, Javier pasó por el pasillo y vio a Isabela preparándose para irse. Isabela la llamó suavemente. Ella se dio la vuelta. «Gracias», dijo él, y las palabras estaban llenas de un peso y una sinceridad que nunca antes habían tenido.
Gracias por no rendirse con él. ¿Y conmigo, Isabela? Simplemente asintió, sus ojos brillando. Él es un buen niño, señor Javier, respondió. Solo necesita sentirse seguro. Y en esa simple frase, resumió todo lo que los expertos no habían podido explicar. El camino a seguir era claro, y por primera vez, Javier no sentía miedo. A la mañana siguiente, Javier hizo algo que no había hecho en años. Entró en la cocina principal antes que nadie y puso a calentar una cafetera. Cuando Isabela llegó, encontró a Javier sentado en la mesa de la cocina, con 2 tazas de café servidas. Buenos días, Isabela. Por favor, siéntese, dijo él, indicando la silla frente a él. Isabela dudó por un momento. La vieja dinámica de emplida luchando contra la nueva realidad. Luego se sentó. Era la primera vez que se sentaban juntos en esa mesa. El gesto simple rompió otra barrera invisible, estableciendo una asociación en lugar de una jerarquía. Ayer me entregó sus documentos, dijo Javier, colocando un sobre la mesa. No los necesito, me empujó él hacia ella, pero si necesito pedirle algo más, me gustaría ofrecerle un nuevo puesto, no como empleada doméstica, sino como cuidadora de Santiago, con un contrato formal y un salario adecuado. Sus responsabilidades serían únicamente para él en preparar sus comidas, ayudarlo con sus rutinas, estar con él. La oferta era una reparación concreta, era una regularización de su papel, dándole el respeto y la seguridad que merecía. Era una forma de enmendar el daño causado por su desconfianza anterior. Isabela miró el sobre, luego a Javier. Señor Javier, yo no tengo ninguna formación, comenzó a decir, pero él la interrumpió suavemente. Usted tiene algo que ningún certificado puede dar a una conexión con mí. Hijo, eso es todo lo que importa. Luego, abordó el elefante en la habitación. Jimena se ha ido permanentemente. Esta es una casa segura para usted y para Santiago ahora. La confirmación eliminó la última fuente de conflicto, asegurando que la fuerza opositora había sido neutralizada por completo. La paz que habían ganado no sería temporal. Javier estaba protegiendo activamente su nuevo y frágil ecosistema familiar. Más tarde ese día, el cambio era tangible. Isabela ya no se escondía en la zona de servicio. Preparó el almuerzo de Santiago en la gran cocina de acero inoxidable. Javier no se fue a su oficina. Se sentó en la mesa, trabajando en su computadora portátil, simplemente presente. Santiago no se quedó en su habitación. Trajo sus bloques de madera a la sala de estar y comenzó a construir una torre en silencio. La casa, antes un espacio de zonas separadas y tensiones silenciosas, se había convertido en un hogar compartido. Las paredes invisibles entre ellos se habían disuelto, reemplazadas por un flujo fácil de coexistencia pacífica. Cuando el almuerzo estuvo listo, Isabela lo sirvió en la mesa. No llamó a Santiago. El niño, atraído por el aroma familiar, se acercó por su cuenta. Se sentó en su silla y miró el plato de guisado humeante. Luego, miró a Isabela y a su padre. Por primera vez, los tres estaban sentados juntos para una comida, como una familia. Santiago cogió su cuchara y, sin dudarlo, empezó a comer. Javier sintió que se le formaba un nudo en la garganta, pero esta vez era de gratitud. El simple acto de compartir una comida se sintió como una victoria monumental, la culminación de un viaje doloroso y la promesa de un futuro mejor. Meses después, la cocina fría y minimalista era irreconocible. Estaba llena de vida. Hierbas frescas crecían en pequeñas macetas en el alféizar de la ventana. Dibujos de Santiago, coloridos y abstractos, estaban pegados en la puerta del refrigerador. En el centro de la habitación, en la gran isla de mármol que una vez estuvo vacía, había un tazón de masa. Javier, a un lado, leía el periódico, una sonrisa tranquila en su rostro. Isabela estaba junto a Santiago, que estaba de pie en un pequeño taburete. Con manos cuidadosas, ella le mostró cómo amasar, y él la imitaba. Sus pequeñas manos cubiertas de harina, una expresión de concentración serena en su rostro. La cámara se acerca a la acción. Isabela le entrega a Santiago una pequeña bola de masa. El niño la toma y con una delicadeza inesperada comienza a darle forma. No está haciendo nada en particular, solo explorando la textura, sintiendo la masa ceder bajo sus dedos. Entonces, por primera vez, un pequeño y casi imperceptible sonido sale de sus labios. No es una palabra, sino un murmullo de contento. Y luego,
una pequeña sonrisa se dibuja en su rostro. Es la imagen final en una nueva familia, no nacida de la sangre, sino forjada en la paciencia, la aceptación y el simple y sanador aroma del cuidado. La cocina, antes un símbolo de frialdad, ahora es el corazón palpitante del hogar. Historias como esta son el alma de nuestro canal. Creemos que en los gestos más simples se encuentran las mayores demostraciones de fuerza y amor. Cada video que compartimos es un recordatorio del increíble poder del espíritu humano para superar la adversidad y encontrar la conexión en los lugares más inesperados. Si tú también crees en el poder de la superación y en las historias que nos inspiran a ser mejores, inscríbete para continuar este viaje con nosotros. Hay innumerables historias esperando ser contadas y nos encantaría compartirlas contigo.